Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar un poco la tos de las perreras o traqueobronquitis infecciosa canina, pero me voy a centrar sobre todo en el tratamiento, en lo que le tenéis que dar a vuestro perro y especialmente en el antibiótico que vais a tener que utilizar. Os explicaré un poquito la enfermedad, en qué consiste, pero sobre todo, como os digo, en el tratamiento. Y me voy a focalizar en dos tipos de antibióticos. El tratamiento de la tos de las perreras con amoxicilina y con doxiciclina. Y con todo esto nos vemos en el vídeo. La tos de las perreras es un complejo, es un síndrome respiratorio que afecta mucho a los perros. Se le llama especialmente tos de las perreras porque en un principio aparecía sobre todo en perros que vivían en perreras. Hoy, con la progresión que hay de centros de cuidado, de adopción, etcétera, de perros, pues es una enfermedad que está en avance. ¿Y por qué es un síndrome? Pues porque participan varios tipos de agentes patógenos. Participan virus, participan bacterias y participa un tipo de bacteria especial que son los micoplasmas, que es una mezcla entre hongo y bacteria. Con que os queréis que se llamen micoplasma, me sobra. Entonces, se trata de una enfermedad muy extendida, altamente contagiosa, que afecta especialmente a los cachorros. Y básicamente estos se van a contagiar por los aerosoles que su madre expulse, ya sea por la propia respiración, cuando la madre puede toser, las secreciones lagrimales, o bien, al ser tan contagioso, incluso también por fómites, es decir, por objetos inanimados. Le hace algún juguete, le hace ropa, etcétera, etcétera, que pueda estar contaminada. Los agentes causales de la tos de las perreras son básicamente dos virus, que es el virus de la parainfluenza canina o gripe, y el virus adenovirus tipo 2, para los cuales existe vacuna. También suele participar en muchas ocasiones el coronavirus canino, que curiosamente se incluye en la vacuna de la tos de las perreras. No digo nada más, llevamos muchos años utilizando vacunas para la tos de las perreras con coronavirus canino y parece ser que el coronavirus humano se resiste un poco más. Bueno, eso ya lo dejo a la interpretación de cada uno. Pero aparte de estos virus, participan también dos grandes tipos de bacterias, especialmente la más grave, Bordetella bronchiséptica y Mycoplasma. Especialmente Bordetella bronchiséptica es la responsable de graves neumonías en perros, muy graves. Es una bacteria muy peligrosa. Y los micoplasmas, no tanto, pero complican y refuerzan, hacen que sea todavía más patógena la Bordetella bronchiséptica. Con lo cual, para el tratamiento, como os he dicho, un tratamiento antibiótico para los virus no va a hacer nada, pero para las bacterias sí que va a hacer. ¿Qué síntomas va a presentar un perro con tos de las perreras? Pues ya lo dice la propia enfermedad. El primer síntoma que va a tener va a ser la tos. Además es una tos seca, una tos con arcadas, con ganas como que el perro parece que tiene algo atorado en la garganta, que lo quiere expulsar, que da la impresión de que quiere vomitar. En algunos casos se le llama también tos de ganso. No quiero ser tan... porque claro, a la hora de poner adjetivos a veces los veterinarios nos quedamos solos. Pero bueno, que es una tos seca, con arcadas. Veréis también que el perro está decaído, anoréxico, tiene poco apetito, con fiebre, lógicamente. En este vídeo os explico cómo detectar o cómo medir la fiebre, aunque no tengáis termómetro en casa. Y ya os digo, es un perro pues que tiene los síntomas muy similares a los que podamos tener un humano cuando tiene gripe. Es decir, tos, decaimiento, ojos vidriosos, nos molesta la luz, etcétera, etcétera. Muy importante decir que estos síntomas no se van a presentar justo en el momento de infectarse el perro, sino que se van a dar aproximadamente entre los 3-4 días posinfección. Es decir, suele ser muy típico, ahora que llega la primavera, que una persona tiene perros, se los lleva a una exposición canina o una feria donde van varios animales. En la actualidad no tanto, porque como estamos casi todos confinados, pues esto ya no se produce, pero en una época normal, pues sacas al perro, lo juntas con otros perros y del contacto de hocico a hocico es el momento más frecuente. Y pasado 3-4 días empiezan las toses, la tos seca, poco a poco se va enganchando. Y lo importante, muy importante, si no damos un tratamiento,
preventivo, aunque sea con antibiótico, y además son antibióticos muy económicos y que además podéis tener en casa, pues podemos tener un problema que puede ir a mayores. Es decir, los antibióticos, como os he dicho, no van a hacer nada frente a los virus, pero sí que nos ayudan a prevenir y a tratar las infecciones bacterianas. Y en este caso especialmente es importante, es muy importante, creedme. El tratamiento, pues que tenéis que dar al perro, pues hay compañeros que cuando se manifiesta la enfermedad, pues lógicamente se receta un antiinflamatorio, un glucocorticoide, le hace dexametasona o hidrocortisona, etcétera. Aquí os pongo un vídeo explicándoos cómo funcionan, por ejemplo, la prednisolona, que si bien está más indicada para problemas de alergia en dermatitis de la piel, pero también se puede utilizar como antiinflamatorio en casos de graves de inflamaciones del árbol respiratorio. Pero junto con el antiinflamatorio, que el antiinflamatorio lo único que va a hacer es reducir el síntoma, nos interesa y mucho tener un tratamiento frente a la bacteria que va a provocar la neumonía. Ese tratamiento lo podemos hacer básicamente con dos antibióticos. El primero de ellos es la amoxicilina. La amoxicilina funciona muy bien, pero el hándicap que tiene hoy en día la amoxicilina es que ya hay muchas resistencias. Es decir, la amoxicilina, pensar que es una penicilina modificada, es decir, es un antibiótico que tiene muchos años en el mercado. De hecho, es tanta la cantidad de resistencias que ya no os recomiendo que utilicéis amoxicilina solo, sino que en cualquier farmacia podéis conseguir amoxicilina con clavulánico, con ácido clavulánico. El ácido clavulánico lo que hace es reducir la capacidad que tienen las bacterias de generar resistencia frente a la amoxicilina. Aquí en este vídeo os cuento todo en cuanto a las dosis, pautas, etcétera, que tenéis que seguir con la amoxicilina. Y el segundo antibiótico que se puede utilizar para el tratamiento, de la tos de las perreras es la doxiciclina. Para mí es el antibiótico de elección. Habrá gente que pensará otra cosa, pero para mí es el de elección. A diferencia de la amoxicilina, que la gran ventaja que tiene la amoxicilina es que no tiene prácticamente ningún efecto secundario, con la doxiciclina tenéis que tener una precaución. Y es que la doxiciclina es un antibiótico muy liposoluble, es decir, que se acumula mucho en tejidos grasos, en tejidos blandos, y especialmente en el pulmón. Pero aparte del pulmón también se va a acumular en la glándula mamaria, porque la glándula mamaria es un tejido blando y es un tejido que tiene gran cantidad de grasa como el pulmón. Por lo tanto, no debéis dar nunca doxiciclina a las perras cuando están en gestación o en lactación. ¿Por qué? Porque básicamente la doxiciclina puede atravesar la barrera placentaria, la va a ingerir el cachorro y nos puede provocar indirectamente diarreas en los cachorros recién nacidos. Pero quitado de ese extremo, ya os digo que la doxiciclina para mí es el antibiótico de elección. ¿Por qué? Porque va directo al pulmón, prácticamente o en muy poca frecuencia se dan resistencias, es bastante más raro que con el caso de la amoxicilina, va a durar mucho tiempo en el pulmón, es decir, durante varios días, aunque el tratamiento lo tenéis que hacer continuado. Aquí en este vídeo os explico también todo lo que tenéis que saber sobre la doxiciclina. Este vídeo viene absolutamente todo explicado con todo detalle, las dosis, las pautas, etcétera. Y ya os digo, desde mi punto de vista es el antibiótico de elección. Y bueno, eso es el motivo de este vídeo, explicaros un poco lo que es la enfermedad de la tos de las perreras, pero ya os digo, focalizándome en el tratamiento antibiótico, ya sea con amoxicilina o con doxiciclina, los dos antibióticos que considero que son de elección, y aparte los he considerado también de elección, aparte de que yo los utilizo como veterinario, porque seamos sinceros, son los mismos que están en humana. La amoxicilina es el Clamoxil de humana, o Aumentine, si lo compráis con amoxicilina y clavulánico. En el vídeo que os he señalado antes, os pongo las dosis de ambos. Y la doxiciclina es un antibiótico que estoy seguro que tenéis en casa, porque es el antibiótico que recetan todos los dermatólogos, prácticamente todos, no conozco a ninguno que no lo recete,
para los problemas de acné juvenil. ¿Por qué? Porque la piel es, junto con el pulmón, un tejido donde hay mucha grasa por debajo de la dermis. Y en la gente que tiene esos puntitos en la piel, ese acné, son puntos de grasa y ahí se concentra mucho el antibiótico. De ahí que sea una razón más que avale lo que os estoy diciendo.